Dios le bendiga, mis amados hermanos. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Vamos a que les salude cada uno ahí a los hermanos, a ver si se alcanzan a ver allá en la pantalla. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios porque, pues, una vez más, ¿verdad? Vamos a tener este tiempo de discipulado. Amén. Soy la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Amén. Pues sean bienvenidos, hermanos, y que salgan bendecidos de la enseñanza. Y vamos a poner atención y anotar los puntos importantes de cada, así que lo que vamos a estar viendo. Y los saluda un servidor, hermano Ángel. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a pedir por la salud de los hermanos y las hermanas también que están enfermos. Y le pido que oren también por un servidor, porque también a mí me ha tocado, ¿verdad? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta tarde por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu amor, Señor. Y aceptamos, reconocemos, recibimos lo que viene de tus manos, Señor. Y te agradecemos por todo ese privilegio que nos das de recibir de tus manos, Señor, no solamente la bendición, el amor, la enseñanza, sino también la disciplina, Señor, que viene de parte tuya, porque indica, Señor, que somos tus hijos. Bendecimos la vida de Sandy Lisbeth, la vida de la hermana Oralia Torres, del hermano Manuel Suárez Méndez, de la hermana Marta Elena Suárez Torres, y la vida, Señor, de cada uno de los hermanos que han estado enfermos. En el nombre de Jesús te pedimos por la hermana Isidra también, y te ruego, Señor, que extiendas tu mano y sanes, Señor, nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, pues hemos iniciado un tema que de hace dos miércoles, porque es solamente una vez a la semana que damos el discipulado, esperando, ¿verdad?, que los hermanos se conecten y pues los hermanos que ya saben que deben estar aquí, pues también vengan, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que ya vamos por la tercera parte y hemos estado hablando de algunos puntos. Por ejemplo, ya hablamos de esto, que una ley es un precepto, es una norma que proviene de la autoridad suprema, de parte de Dios, pues, y estas leyes varían según el tiempo. Eso es algo que casi no, ¿verdad?, no se acepta. Las leyes varían según el tiempo dentro de la economía de Dios. Ese es un punto que en teología se aprende, ¿verdad? La economía del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y en esta revelación, en esta doctrina, la revelación también, hermanos, del Altísimo. Entonces, leemos en la Biblia que el Padre escribió en tablas de piedra, Éxodo 31, 18, eso ya lo vimos, y también el Hijo escribió, pero escribió en la tierra. Entonces, hermanos, y el Espíritu Santo está escribiendo en nuestro corazón. Amén. Entonces, en nuestra mente y en nuestro corazón, el Espíritu Santo está trabajando, está escribiendo la palabra. Hoy estará escribiendo, ¿verdad?, una palabra más en nuestros corazones. Y el Altísimo escribió en los cielos cuentan la gloria de Dios o del Altísimo, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice la Biblia. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, hemos visto ya. La semana pasada estuvimos viendo la ley del Hijo, y aquí hablamos que finaliza cuando el Hijo viene, el Señor Jesucristo, hermanos, le corresponde el turno, ¿verdad? El tiempo de la ley finaliza, la ley mosaica, y entonces y también la de los profetas. Entonces el Señor viene a cumplir totalmente la ley mosaica, que definitivamente nadie la había cumplido, pero nadie, absolutamente nadie, porque para cumplir la ley mosaica tenía que cumplirse totalmente.
Ni un solo punto debía ser dejado sin cumplir. Y si alguien no obedecía en un punto, era culpable de toda la ley. Entonces, el Señor viene y anula muchas de estas leyes y otras las deja pasar hasta nuestros días, otras las aumentó y también instituyó otras nuevas, como por ejemplo, hermanos, digamos que Él anula la Pascua y establece la Santa Cena. Así que pues esta tarde en eso nos quedamos hace una semana. El tiempo que el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, esa fue la frontera entre la ley mosaica y la ley del Espíritu, ¿sí? Que fue la ley del Hijo, dando lugar a una nueva ley. Recuerde que la Biblia dice que cuando llega una nueva ley o hay un cambio de sacerdocio, hay una nueva ley, es necesario, es obligatorio el cambio de ley. Entonces, el Señor anuló muchas de estas leyes. Ya dijimos, otras las dejó pasar hasta nuestros días, otras las aumentó y también instituyó otras. Así que vamos a ver esas que el Señor dejó. Las quise dejar para el día de hoy como un tema nada más, para que pongamos atención a estas leyes. Estas leyes también, si el Señor nos da, ¿verdad?, la sabiduría para entenderlas espiritualmente, sería excelente. Amén. Otra de las leyes establecidas en la época del Padre, que aún están vigentes, la leemos en Levítico capítulo 18, verso 1 al verso 30. La versión que yo tengo aquí es la traducción lenguaje actual, para que ya los hermanos, ¿verdad?, se ubiquen en alguna otra versión. Levítico capítulo 18, verso 1 al verso 30. Voy a pedirle que usted allá también en casita lo busque y podamos, amén. Si te puedes un poquito más para acá para que salga más, que nada más usted ve. Ay. Vamos entonces ahora sí. Ahí sí ya se Ok. Bueno, entonces es que quiero que los hermanos salgan aquí, diría un niño, que salgan en la televisión. Donde se escriben, ahí en Levítico 18, 1:30, se escriben leyes relacionadas con el sexo. Y eso es tremendo, hermano, porque es uno de los detalles que tenemos que analizar. No tener relaciones sexuales con animales, entre hermanos, con los padres, entre personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, entre otras. Pero lo vamos a ir puntualizando con la palabra del Señor. Amén. Levítico capítulo 18, verso 1, verso 2 y verso 3. Vamos a ir leyendo hasta el verso 4. Dice: Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes los israelitas vivieron antes en Egipto y ahora los llevó a Canaán. No deberán comportarse, mire, no deberán comportarse ni como los egipcios, allá donde estaban esclavizados, ni como los cananeos, a la tierra donde van. ¿Sí? Con eso de que dicen que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y luego dice el verso 4: cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. Amén. Eso creo que está claro, ¿verdad? No sé si tienen alguna algo que pueda complementar, pero si es lo mismo, pues avanzamos. Amén. Ok, entonces el Señor aquí le está ordenando pues a Moisés, pero al pueblo de Israel también, que no se comporten como los egipcios, que fue la tierra donde ellos estaban
esclavizados, ni como los cananeos, que es la tierra a la que iban. Entonces, hermanos, pero hay una frase en el verso 4: cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Entonces, amén. Levítico capítulo 18, verso 6, tal vez ahí vayan viendo la diferencia, porque traducción lenguaje actual une muchas veces dos versos en uno solo. Dice: entre ustedes nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia. Entonces aquí tenemos ya un detalle, ¿verdad? Y vamos a ir checando en algunas versiones, aunque aquí está entendible, pero no sé si tenemos algo que comentar aquí. Pero ¿cuál sería una mujer de su propia familia? Ajá. Aquí en la versión Reina Valera dice: ningún varón se llegue a parienta próxima. Parienta próxima. Ajá, un familiar puede ser una hermana, Ajá. prima, digo yo. Sí. O sea que eso de que la prima, ¿verdad? Eso no, esa frase que dicen en el mundo, ¿verdad? Dice que a la prima se le arrima, y eso no, aquí en la Biblia pues no es adecuado, aunque en el mundo, hermanos, hay hombres que se han casado con primas, con mujeres, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí. Y aquí dice: para descubrir su desnudez, o sea, en otra, ahí dice que para tener relaciones sexuales. Eso es muy importante. Entonces, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Lo que se vio en uno de los temas, Ajá. cuando se habló de Noé. Entonces, aquí vemos que descubrir la desnudez tiene que ver con relaciones sexuales. Fíjese, hermano, que esa frase de que descubrir la desnudez es una alusión, es una manera, digámoslo, no sé, poética o poco directa, no directa, pues, de hablar acerca de las relaciones sexuales. ¿Sí? Cuando en la Biblia encontramos descubrir la desnudez está hablando de no tener relaciones sexuales con. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos o leemos en la Biblia que Cam descubrió la desnudez de su padre, o vio a su padre desnudo, ahí es donde algunos comentaristas y algunos predicadores nos vemos en una encrucijada, ¿verdad? Porque no queremos faltar al respeto tampoco a Noé, ¿verdad? No irnos más allá del límite de la interpretación bíblica. No sé si tienes algún comentario. ¿Sí? Más que nada aquí bueno, la versión de las Américas menciona que alguna parienta cercana. O sea, ya es que tenemos que, según la gente, bueno, tenemos entendido que tenemos parientes cercanos y parientes lejanos. Pero aquí pudiéramos decir, no, pues que ya con ella ya no somos familia. Pero ahora sí que, porque dicen porque no llevan el mismo apellido, ¿no? Pero en realidad sí son parientes cercanos. Pues, por la sangre. Por la sangre. Y hay una versión que dice precisamente eso, dice: no se llegará a su misma carne, dice. O sea, sí, porque vienen de la misma raíz, vamos a decirlo así. Amén. Como que hay una misma genética, digamos. Contéstale a los hermanos ahí, entonces, en la Biblia, aquí en estos versos que vamos a estar leyendo, envuelve toda digamos, el árbol genealógico de las personas con las que no se debe tener relaciones sexuales. Definitivamente que debemos tener también dentro del marco bíblico y legal o correcto del Señor,
tenemos que entender, hermanos, que lo mejor, ¿verdad?, es tener su propia esposa, su propio marido. Amén. Entonces, vamos a entrar a algunos textos, pues. Levítico capítulo 18, y dice, y mucho menos con su propia madre. Aquí entra el verso 7. Fíjese, tener relaciones con su propia madre, pues sería una terrible falta de respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. Aquí tenemos que ponerle también el zoom para ver, hermanos, qué significa esto. Amén. Que en algún verso, en una versión. La Nueva Biblia al día dice, una muchacha no puede casarse con su padre, ni un hijo con su madre. O sea, lo pone más específico. Lo amplía, o sea, ok, lo especifica, sí, porque aquí en esta versión habla de que un hombre no debería casarse con su madre, ¿verdad? Pero eso también pensaba yo, que no solamente el hombre, sino la mujer no debería casarse con su propio padre. En la versión Reina Valera, si la tienes ahí, en la Reina Valera, una Olga Lidia, verso 7 parece que es. 7. Si nos dice, bueno, es la continuación del verso 6, Ajá. donde dice, ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Ahí aquí empieza a enumerar, dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Ok, entonces, pero acá dice, es una terrible falta, ¿verdad?, de respeto hacia su propio padre. Entonces, pero existe, no digamos así propiamente dicho, la relación sexual con la madre, pero sí existe ese síndrome o esa, ¿cómo se llama?, del niño que se enamora de su mamá. Creo que es el complejo de Edipo, ¿verdad?, de los hijos que se enamoran de mamá, o el complejo el otro es de Electra, que no tiene nada que ver con la tienda, hermano, no se preocupen, sino que habla del enamoramiento de las hijas hacia sus propios padres. La psicología trata como de darle, ¿cómo decirlo?, como que es normal, ¿verdad? Pero la Biblia trata también de poner un límite, ¿verdad? Es correcto que los hijos amemos a nuestros padres, a mamá y a papá, a ambos, pero no es correcto que haya una extralimitación, ¿verdad?, en cuanto a relaciones sexuales. Sí. Quiero leer otra versión aquí para que, pues de igual forma, si vayamos ampliando un poquito más esto. Dice la Biblia, la palabra, dice, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu padre, es tu madre. Okay. Y no deberás tener relaciones sexuales con ella. Okay. Aquí, pues, ahora sí que aunque no sea su mamá biológica, por ejemplo, que su mamá falleció y su papá se vuelve a casar, no se debe de allegar a ella, o bueno, en este caso que dice aquí, no tener relaciones sexuales porque es la mujer de su padre. Así es. Bueno, pasamos a Levítico capítulo 18, verso 8. Dice, nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. Aquí, tal vez ahí tenga que ver con esto que está diciendo la traducción lenguaje actual. ¿Cómo dice la traducción Reina Valera, hermana Olga? Igual sigue hablando de ese mismo punto, dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre, dice. Ok, entonces aquí está hablando ya no de la mamá, sino habla ya dentro de las posibilidades que hay de que tal vez el papá se divorció o la mamá falleció, ¿verdad? Entonces cabe la posibilidad de que él se vuelva a casar. Pero también es aplicable en la Biblia que leíste, donde habla especifica, porque puede ser, ¿verdad?, la mamá que se casó y tiene a un hombre que no es el papá necesariamente de sus hijos.
A ver cómo dice, si la tienes. Verso 8. La Biblia, la palabra dice: no tendrás relaciones sexuales con otra esposa de tu padre, pues es esposa de tu padre. Ok, entonces estamos viendo que el Señor Jesucristo a unas leyes del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, las anuló. Otras les aumentó, ¿verdad? A otras las dejó pasar, como en este caso estamos viendo las que son aplicables hasta nuestro tiempo. ¿Ok? Sí. Otra versión de ese mismo versículo, el 8, Levítico 18:8, dice la Biblia: al día no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. Ok, eso está más completo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermano, que el asunto de las relaciones sexuales es más que simplemente una intimidad física, porque tiene que ver hasta con el alma, tiene que ver con una unión espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo decía que cuando alguien se une con una prostituta, está haciéndose uno con ella. Entonces, si el papá se unió o la mamá se unió con alguien y un hijo dice, no es mi mamá, no es mi mamá. Cuando salga mi papá, pues tengo relaciones con ella, pero eso es incorrecto, no es correcto. ¿Ok? Bueno, pasamos al verso 9, Levítico 18:9 dice, ni con su propia hermana, aun cuando solo sea su hermana por parte de padre o de madre, y cuando haya crecido con otra familia. Ahí hay 3 puntos, ¿verdad? O hay 3 especificaciones. No se debe tener relaciones sexuales con una hermana o con una media hermana o con una hermana que haya crecido en otro lugar. Aunque se han dado casos, ¿verdad?, donde por no saber que son familiares, se han enamorado, y hasta en películas hemos visto cosas así, ¿verdad? Pero esto es una prohibición que hasta nuestros días es necesario conservarlas. A ver, no sé si tienen alguna cita por ahí, una otra versión. ¿No? A ver. Esta dice: no tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. Ok, muy bien. Levítico 18:10. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija. Fíjense qué tremendo, con su nieta. Pero yo creo que eso implica hasta el nieto. A ver cómo dice otra versión para que nos vayamos. Aquí nos dice, es la traducción viviente, no tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. Desafortunadamente, hermanos, en el tiempo que vivimos, y lo digo con profunda tristeza, es que existen los incestos. Existe el incesto. El incesto, allá en las escuelas donde trabajamos, hermanos, se dan cosas que se saben pues ahí, que si la niña fulana, su abuelo, su propio abuelo, abusó de ella. Entonces, nosotros tenemos que aquí a checar bien esto, ¿verdad? Incluso creo yo que un tipo de estas relaciones con niños, porque estamos hablando de nietos, ¿sí? Es hasta un delito, creo. Bueno, no sé si tienen algún texto, alguna otra versión. No, ok. Levítico 18:11. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija de una mujer
que llegue a ser esposa de su padre, como que esta se relaciona con el verso 8, ¿ah? O como lo dice ahí en esa versión. No se relaciona, ¿cierto? Pero es con la hija, ok. Sí, o sea, por ejemplo, cuando alguien se casa y ya trae una hija. Ya tiene familia. De otra, porque aquí dice, no tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella Siempre es tu hermana. Amén. Perdón. Leo nuevamente, dice, no tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. O sea que es una hermana, si quiere, Política, que le política, llaman. pero es hermana, ¿no? Ok. Nadie debe. ¿Alguna otra versión? Ok. Entonces, alguien dice, bueno, yo ya estoy libre, ya me divorcié, o mi esposa o mi esposo ya falleció, me voy a casar con otra mujer, pero esa mujer tiene otros hijos o una hija, y entonces él también tiene hijos, y entonces dice, bueno, no es nada mío, voy a tener relaciones con ella. Eso también, de acuerdo a la Biblia, hermanos, es algo que no es correcto. ¿Ok? Esto para nuestro tiempo parece no importar, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿cuál es el problema? Si mi papá se casó con esa mujer, pero esa mujer no es nada mío, su hija no es nada mío, hablando asunto de sangre, ¿verdad? Pero tal vez por la relación que tiene su papá con la mamá de la muchacha, o de de esa hija, no debería. Estamos tratando, hermanos, de explicar, no sé si tienen alguna explicación sobre estos puntos. Levíticos, bueno, dice, sería como tener relaciones sexuales con su propia hermana. Eso dice esta versión. Tal vez estamos viéndolo, tal vez se está viendo desde el punto de vista espiritual, más que desde el punto de vista físico, o sea, no solamente desde el punto de vista físico. Levítico 18:12. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hermana de su padre. ¿Qué sería la hermana de su padre? Tía. La tía. Pero también podría ser el tío, ¿verdad? Con el hermano de su padre, con la hermana de su madre, o con el hermano de su madre. O sea, para verle todas las posibilidades. ¿Sí? Entonces no se debe tener relaciones sexuales con un tío o con una tía. Entonces en España está duro, ¿verdad? Porque todo se dice tío. Oye, tío. Perdón, hermano, era un chascarrillo así. Levítico 18:3. Ni con la hermana de su madre, es lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Luego, verso 14, ni con la esposa de su tío, que no viene siendo ya aparentemente o legalmente no viene siendo tía, pero sí es tía política. Así le llamamos acá en México, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sí. Yo creo que aquí, o sea, hay estas recomendaciones porque, como se decía hace ratito, las relaciones sexuales no se quedan nada más en lo físico, sino que va más allá, el alma, no sé, entonces hasta en lo espiritual. Sí. Entonces, yo creo que por eso podríamos decir, bueno, pero si es que no es mi familiar, no tiene mi misma sangre, pero por esa situación pues de que la relación sexual va más allá hasta el alma, lo espiritual, por eso no es permitido, porque en este caso, si un tío pues, tiene su esposa, al unirse con ella son una sola carne.
Entonces, si un sobrino dice, yo voy a tener relaciones sexuales con ella, pero si no es nada mío, o sea, el familiar es mi tío, pero ella es una sola carne con el tío. Por eso hay esas prohibiciones, pues, Sí, porque correcto. aunque no tengan la misma sangre. Ok, entonces aquí lo que se está tratando es del incesto. A ver, Levíticos 18:15 dice, nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera, ¿sí? Aunque no era, a ver, ¿sí? Entonces, o con su yerno, ¿ah? Porque ahí ya estamos tratando de englobar o de especificar todas las porque mire, hermano, se dan muchas cosas en la vida, y debemos nosotros analizarlas, o más bien ponerlas dentro de un rubro que le llamaríamos incesto, ¿entiendes? El incesto, todo lo que sea incesto es algo pecaminoso. Pero hay algo que en lo personal a mí, cuando llegué a este punto, hermanos, me impactó, porque si lo vemos desde el punto de vista espiritual, como lo decía la hermana, ¿verdad? Entonces ahí estamos en una situación verdaderamente delicada, ¿ok? Levítico, porque aquí, perdón, porque aquí no está hablando de que no se debe casar, está hablando de incesto. Levítico 18:16 dice, ni con su cuñada. Y en este tiempo, hermanos, me perdonan los que entran a TikTok o entramos a TikTok, al Facebook y a todas esas redes sociales, como que se magnifica o se minimiza. Se minimiza más bien el hecho de las relaciones incestuosas. Hay mujeres o hombres que ponen ahí, yo tuve relaciones sexuales con mi cuñada. Mi esposo no lo sabe. Tuve relaciones sexuales con mi madrastra. Mi padre no lo sabe. Y lo ponen así de manera como si fuera un chiste, pues. Como si fuera algo, algo que debe ser aceptado. Como yo comentaba o lo pensé nada más, que estamos viviendo en un tiempo en que se trata de normalizar todo aquello que no es agradable a los ojos de Dios. ¿Sí? No sé si hay algún Levítico 18:17. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija o la nieta de una mujer con la que haya tenido relaciones antes. Y ahí la pone un poco más complicada, ¿eh? Pues todas ellas son de una misma familia. Tener relaciones con ellas es un pecado terrible. Ahí, a ver, léalo. Es el 17, ¿verdad? Dice, no tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos, y esto sería un acto perverso. Sería incesto también. Ya ahí está más, hasta dónde alcanzan los lazos del incesto, ¿ah? Así, eso sería prácticamente, ¿no? Wow. Levítico 18:18 dice, nadie debe tomar por mujer a la hermana de su esposa, que en este caso sería la cuñada, ¿no? Ni tener relaciones sexuales con ella mientras su esposa viva. Pero aquí la razón es para que ellas no se vuelvan enemigas. No hagas de ellas dos enemigas. No sé si en la otra versión tiene por ahí otra. Dice, la Biblia ya dice, no te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. Pero ahí ya habla de casamiento, ¿ah?
Ok, aquí el propósito es que no haya enemistades entre la misma familia, que no sea el causante, ¿verdad? Levítico 18:19, nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. Ahí, hermanos, en esa situación es un punto muy importante, porque hablando de esta situación, hermanos, a veces no entendemos que ese es un periodo en que la mujer está de alguna manera expulsando de su cuerpo, ¿cómo se llama? Desechando de su cuerpo cosas que ya no le, que no están bien, pues, ¿me entiendes? Es un desecho, pues, del cuerpo de la mujer. Entonces, muchos hombres llegan a tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. Y usted sabe que la menstruación es sangre, ¿verdad?, que está desechando la mujer. De alguna manera, hermanos, ahí estamos hablando de algo, pues, aberrante. Sí, no sé si tienen alguna versión un poquito más amplia, un poquito diferente o que nos dé más luz. Levítico 18:19. Entonces, hermanos, ya aquí, ¿verdad? Se termina el asunto del incesto y ahora habla de algunas cosas que serían, pues, contaminantes. Amén. Ok. Levítico 18:20. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Si lo hace, será considerado impuro. Entonces, también eso habla de contaminación. Eso ya también es adulterio, ¿verdad? Entonces, pasamos a otro, Levítico 18:21. Nadie debe entregar a sus hijos como ofrenda al dios Moloc. Dice, no me insulten de esa manera, pues yo soy el Dios de Israel. Aquí habla de entregar, no habla de relaciones sexuales, pero de alguna forma, hermanos, también está prohibido. Y esto hasta nuestros días debe ser conservado. Porque, hermanos, hay fiestas en las que se dedican a los niños a dioses. No sé si, creo que tenemos por ahí, por ejemplo, el Día de los Muertos. El Día de los Muertos, hermanos, ¿cuántos en las escuelas a los niños, pues, se les pintan ¿cómo se llama? De calaveras, o ¿cómo se llama esa? Que la visten a las niñas, de Catrina. Entonces, de alguna forma es entregar a los hijos a dioses o a demonios o a espíritus. Ok, no hay alguna otra versión. Levítico 18:22 dice, nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo que me repugna. Entonces, aquí estamos hablando de la homosexualidad. Entonces, ahí también podría ser, nadie debe tener relaciones sexuales con otra mujer, o sea, siendo mujer con mujer, hombre con hombre. No sé si tienen alguna... A ver. El versículo 22 dice, no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Ok, entonces, y esa es homosexualidad, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, créanme que estamos viviendo en un tiempo, la verdad, es un tiempo terrible que estamos viviendo. No sé si ya estamos conscientes, pero hoy, decía hace unos momentos, se quiere normalizar ese tipo de relaciones. En las escuelas, ¿verdad? Llegan, en el caso mío, pues, yo he visto en las escuelas gente dos hombres que llevan a un niño a apuntarlo, o dos mujeres que llevan a un niño a apuntar porque los dos son sus papás o los dos son sus mamás. Entonces, estamos viviendo en un tiempo
en donde los niños de alguna forma son también el centro o el enfoque, ¿verdad? Están en la mira para que sus mentes sean corrompidas y vean este tipo de relaciones como algo normal. Entonces aquí, hermanos, vemos que dice el Señor, es algo que me repugna. En otras versiones debe decir que es un pecado detestable, que es abominación. Sí, léelo para que lo... La Biblia de las Américas dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Hace mucho tiempo atrás, y yo tuve un sueño donde veía, tenía quizás como unos 20 y tantos años, 30 años por ahí, y veía una máquina como una tortillería, cómo iba saliendo de ahí niños, pero yo el que veía era a un muchacho que tiene problemas de homosexualidad, que estaba dándole a la máquina vuelta y vuelta. Resulta que a la casa de ese muchacho, jóvenes que llegaban a la iglesia, él los tomaba y se los llevaba a su casa. Los invitaba a dormir a su casa. Muchos de esos jóvenes fueron corrompidos. Muchos de esos jóvenes tuvieron problemas de homosexualidad o tienen problemas de homosexualidad hasta el día de hoy. Era como una fábrica, pues, ¿me entienden? Porque el que ha tenido problemas de homosexualidad o ha sido abusado, repite esa historia. Entonces, aquí vemos que es algo que le repugna, no solamente de hombres, sino también en caso de mujeres, ¿verdad? Levítico 18:23. Ahora acá mire que hay otro punto. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal se volverá impuro. Tremendo eso. ¿Cómo se le llama a ese tipo de relaciones sexuales? Bestialismo. El bestialismo, hermanos, es relaciones sexuales con un animal. Llámese como se llame el animal. No sé quién es más animal, si el animal o el animal humano. Entonces, hermanos, ahí tenemos pues una amplia... un amplio panorama de relaciones sexuales que Dios prohíbe. Levítico 18:24 dice, no hagan nada de esto, o de lo contrario se volverán impuros. Los pueblos que ahora voy a expulsar del territorio que les voy a dar, han cometido todas estas maldades, y tanto ellos como el territorio se han vuelto impuros. Pero ni ustedes, dice, ni los extranjeros que vivan en su país deberán comportarse tan mal. O sea, no debe haber un comportamiento a ese extremo. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo la importancia, ¿verdad?, de las relaciones sexuales. Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno tenga su propia esposa, su propia pareja. Levítico 18:27. Si lo hacen, tanto ustedes como el territorio se volverán impuros. Mire, tanto la persona como el territorio se vuelve impuro. ¿Cuántos hogares estarán siendo impuros? ¿Estarán abiertas las puertas a espíritus inmundos, a demonios, por este tipo de prácticas? ¿Se imaginan? Entonces, dice, y tendré que expulsarlos también a ustedes. Entonces, también tiene que ver, hermanos, con el desarrollo, el establecimiento de un hogar, de una familia, de una iglesia. Hermanos, depende también de eso, ¿verdad? Porque el Señor nos dice, si lo hacen, tanto ustedes como el territorio se volverán impuros, y voy a tener que expulsarlos también a ustedes. ¿Sí? La Biblia al día dice que los que practicaron eso contaminaron la tierra. Ok. Y me acordaba yo de los días de Noé, Uh-huh. que ahora sí que la tierra toda estaba corrompida, pues.
Así es. sería por los mismos actos que la gente de ese tiempo estuvo cometiendo también. Fíjate, yo cuando leo esos textos del capítulo 6 de Génesis y digo, ¿por qué Dios tuvo que destruir todo? A los hombres, ¿por qué no mató nada más a los que cometían esa falta? Pero es que ya habían contaminado no solamente la tierra, hasta los animales los habían contaminado. Era tanta la maldad, porque mire hermano, el ser humano es el que viene y contamina todo con sus actos impuros, aberrantes, abominables delante de Dios. Entonces el Señor Jesucristo deja pasar también estas leyes para que nosotros, hermanos, no nos volvamos impuros, inmundos, no nos contaminemos. De lo contrario, también vamos a ser expulsados. Levítico 18, 29 y verso 30 dice: cumplan pues mis mandamientos y no se vuelvan impuros siguiendo el mal ejemplo de esos pueblos. Aquí voy a puntualizar lo siguiente, hermanos. Vivimos en un mundo, en un tiempo, en una época en el que hay muchos malos ejemplos. Muchos. Entonces el Señor nos pide a nosotros que no nos amoldemos al sistema pagano, al sistema que impera en nuestros días. No sigamos el mal ejemplo de esos pueblos. Las actitudes. Le debo decir que en el tiempo parece estar ahí machacando el mismo punto, pero fíjese que si usted analiza las películas que estamos viendo últimamente y las series que hay en Netflix, en Disney, en ¿cuál otro hay? Prime Video y todas esas plataformas, hermanos, ahí se va normalizando la homosexualidad, se va normalizando el bestialismo, se va normalizando las relaciones de incesto. O sea, ¿para qué? Para que se vaya viendo como algo normal, como ¿cómo es que los seres humanos nos vamos volviendo insensibles? Viendo películas de violencia, viendo películas o series que si del Chapo, ¿verdad? Que ya también la vi, y vemos una de matazón, hermanos, pero ya no son como las películas de antes. Le dieron un tiro a alguien y ya lo dejaron ahí tirado, no se ve la sangre, nada más se ve el agujero como antes, ¿verdad? Pero ahorita no, ahorita ya lo hacen más real. Y los niños están creciendo insensibles. Y el propósito es insensibilizar a la sociedad, a las nuevas generaciones, para que vean que el incesto, la homosexualidad, el bestialismo, la violencia y todo eso es normal, es parte de la vida, pero no es normal. No es normal. El aborto no es normal. Es un mal ejemplo que están dando esos pueblos. No sé qué palabra usan allá en esas versiones, en Levítico capítulo 18, verso 29 o 30, pero dice: cumplan pues mis mandamientos y no se vuelvan impuros, siguiendo el mal ejemplo de esos pueblos. El que cometa acciones tan repugnantes será expulsado del país. Yo soy el Dios de Israel. Y no solamente, ¿verdad?, es el Dios de Israel, es el Dios del mundo entero. Entonces las normas divinas siguen siendo vigentes, ¿sí? Algunas pasaron, pues. Sí, tenemos ahí algo que, ¿cómo dice esa versión? La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: el que cometa esos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad.
Ajá, ¿y qué más? Así que obedezcan mi mandato de no hacer ninguno de estos actos perversos que fueron hechos antes que ustedes llegaran, y no se corrompan con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Esos actos perversos que hoy vemos fueron los que trajeron, porque aquí en esta versión dice, antes que ustedes llegaran, antes que nosotros naciéramos, hermanos, estas cosas repugnantes ya existían. Existieron en los tiempos de Noé. Y por esa razón fue que Dios destruyó la tierra o a la humanidad. Y no solamente la humanidad, los árboles, los animales, hermanos. Porque el hombre contaminó todo. El único que estaba sin contaminar su genética era Noé y su familia. Y ni tanto, porque ya cuando salen del arca, Cam, ¿de dónde aprendió? ¿De dónde agarró esa costumbre? Las vio. Porque a veces pensamos que ver algo no nos va a dañar, hermano. No hay problema, yo veo esto, yo soy muy maduro. Tan maduro soy que pues puedo ver una película pornográfica, una película de violencia, una película donde hay escenas eróticas o cosas así como de homosexualidad y me río, pero tal vez no seamos tan maduros, porque esas cosas, hermanos, que se ven en las pantallas, en las redes, entran por nuestros ojos, van a nuestra mente y de ahí pueden pasar al corazón. Pueden pasar al corazón. Entonces, mis hermanos, estamos hablando del cambio de ley. Hay cosas que Dios o que el Señor Jesucristo no anuló. Otras sí. Así que pues, que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos desarrollarnos, podamos guardarnos de todos esos actos de impureza. Y si acaso se han cometido, digamos, Señor, yo no lo sabía, ¿verdad? Como tener relaciones sexuales con una mujer que tiene la menstruación. Digo que viéndolo no nada más desde el punto de vista espiritual, sino desde cualquier punto de vista, creo que es algo que no, desde el punto de vista higiénico también. Sí, hermano, algún comentario, hermana Olga, hermano Ángel, antes de cerrar esta sesión. Bueno, ni que fuera otra cosa. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos estado leyendo, porque prácticamente leímos tu palabra hoy, y eso nos da a nosotros un panorama más amplio, Señor, de las cosas que aborreces, aquellas cosas que contaminan, las consecuencias que pueden traer a nuestra tierra, a nuestra familia, a nuestras propias vidas. Señor, te suplicamos que tengas misericordia de nosotros. Perdona, Señor, por cada una de las ofensas que hayamos cometido, sea, Señor, de manera consciente o inconsciente. Te suplicamos, Padre eterno, que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, limpia nuestras genéticas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, límpianos, guárdanos. Guárdanos, Señor, para que nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Señor, sean limpios en su genética y que estén sin contaminaciones, Señor. Que toda maldición generacional sea cortada en el nombre de Jesús, sea anulada por la sangre poderosa de Jesucristo y por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, pues mis hermanos, si Dios lo permite, mañana vamos a estar, el hermano Ángel va a estar predicando. Yo quiero invitarles, ¿verdad?, a todos
los hermanos y hermanas a las 10 de la mañana, 9 de la mañana empieza la escuela profética, de ahí sigue el estudio de pastores. Invito al hermano Marco, al hermano Ángel, hermana Olga, a todos aquellos que quieren servir al Señor, les invito para que conozcamos un poquito más acerca de el ministerio. Son temas muy hermosos. Amén, que Dios les bendiga y que pasen buenas noches. Nada más déjeme decirle que para el viernes queremos salir a Vicente Guerrero a las 12 del día. Tengo algunos detallitos de salud en mi columna. Yo espero amanecer mejor mañana. De todas maneras, yo me comunico con ustedes para los que tienen el deseo de ir allá. Amén.